historieta aquí cerquita, a la vuelta. Y después nos enteramos que se mudó el museo a Ayala, a Nenecuilco. Y entonces hace poquito empezamos a platicar acerca de la historia, no solo de las cosas de la danza, que nosotros nos enfocamos más en la danza. Empezamos a hacer charlas para conocer la historia del arte en Cuautla. Y recientemente, por lo menos una vez al mes, están todos invitados. Invitamos a una persona de la localidad a que nos cuente cómo era Cuautla antes, cómo empezaban y hemos ido agregando más y más personas, y justamente en diciembre viniste, en ese día nos compartió un compañero que se llama Rafa Vázquez, vino, nos platicó también su historia, cómo llegó a Cuautla, y pues él también tiene el tema de la historia. Entonces ese día llegó Lalo también, y en cuanto lo vi, le dije, tú eres el próximo, Lalo. Entonces ya nos compartió en el mes de enero, en este espacio, una charla muy interesante, pues acerca de su vida, porque pensamos que platicando la vida de mi abuela, de mi mamá, nuestra historia, la historia cotidiana de cada uno, y cómo nos fuimos encontrando en la vida, vamos a ir entretejiendo como todas esas, cómo estamos vinculados y entendiendo muchas cosas y rescatando la memoria. Y bueno, entonces pues ahorita sí me gustaría como pasar a que Lalo nos platique. Pues él ahora preparó, después de esa charla, pues él estaba también recién regresado del Oriente, y pues creo que el museo no lo podemos visitar ahorita, el museo por alguna situación que tú nos comentes, pero aquí hay un pedacito como para poder disfrutar esto. De eso se trata hoy esta reunión, que podamos disfrutar, escucharlo sobre todo, y después ver un poquito del acervo que resguarda el museo. Entonces pues los dejo con Eduardo Soto, el metiche. Muchas gracias. Muchas gracias. Bravo. Bueno, pues muy buenas noches, bienvenidos a esta casa tan bonita. Muchas gracias a la maestra Marcela, todo el equipo de Malitzi Arte Escénico. Ahorita no están algunos, pero fueron los que se fletaron a montar. También nuestro amigo Estrella, Jesús Estrella, también fotógrafo, pintor. Ahorita van a poder ver todavía algunas de sus pinturas. También nos echó mucho la mano para montar la exposición. Y bueno, el motivo de que estemos aquí reunidos es una plática que les vamos a dar sobre esta magia que se llama historieta mexicana. Es verdaderamente algo muy maravilloso que es producido por mexicanos. Y es algo que por ahí se quiere perder, se está yendo, pero afortunadamente esfuerzos como ese y de algunos otros compañeros, amigos, y sobre todo los artistas que todavía están produciendo, todo eso mantiene viva la llama. Vamos a platicarles sobre más o menos cómo se desarrolló esta gran industria, porque fue una industria cultural de la historieta, aunque los editores, pues ellos veían nada más signos de pesos, ¿no? Pero en realidad estaban influyendo en la formación artística y cultural de muchos mexicanos. Entonces, quiero platicarles que nosotros, o sea, la generación que a mí me tocó vivir ahora sí que de escuincle, de chamaco, había muchas historietas, sobre todo muchas de las que están acá en los puestos de periódicos. Era verdaderamente muy padre pararse frente a un puesto de periódicos y ver ahí la infinidad de títulos y de temas para niños, para jóvenes, para mujeres, para ancianos. Había para todos los gustos y edades. Entonces eso nos tocó a nosotros. Y cuando apareció, por ejemplo, en el caso del Memín, que apareció el número 1 del Memín,
que apareció en 1963. Yo apenas estaba cursando el primer año de primaria y ya vendían, bueno, ya alquilaban el Memín, o sea, ya había pasado su venta y se vendía tanto que la gente los conservaba y los rentaba, les cobraban 20 centavos por rentar o los podían comprar pero ya usados. Entonces era, yo me acuerdo del número 1 del Memín y sí le dije a mi mamá que pues, ahora sí que me comprara el Memín aunque fuera usado. El del changuito, quizás por qué decía eso. Y mi mamá me decía, dice, esta revista yo ya la leí. Ya, si es el número 1, ¿cómo la va usted a leer? Dice, sí, eso ya salió hace un montón de años. Entonces, ya con el tiempo me di cuenta que nuestros padres y nuestros abuelos se habían formado también en la lectura de esas pequeñas revistas. Entonces era como una consecuencia, ¿no? Nosotros leíamos porque igual nuestros padres y abuelos leían. Entonces, ahora sí que la labor del museo que venimos desarrollando es que esa tradición continúe, que bueno, ahora sí que esa ansiedad por leer continuamente, se la podamos transmitir a las nuevas generaciones. Y la historieta ayuda mucho para eso. Entonces, ya después con el tiempo, ya digamos que todo este material que van a ver ustedes acá es la pura nostalgia, ¿no? Como que dices, es material que uno lee de niño. Pero ya después cuando empieza uno a investigar, ya es otra cosa, ya es ir descubriendo todos esos tesoros que leían los jóvenes, los niños, los adultos, todas las edades leían historietas. Entonces, hubo muchos esfuerzos en esto de la historieta, ¿no? Pero uno que hubo por así decirlo, de exitoso, se llamó El Paquín. Esa revista El Paquín nació en 1934. El Paquín era pues, como cualquiera de nuestras historietas, nada más que esa estaba hecha con puras tiras gringas. O sea, pues era lo que había. Los gringos, ya saben, venden todo por kilo. Le llaman los sindicatos ellos. No tiene nada que ver con la defensa de los derechos. Entonces ellos les llaman sindicatos a eso de poner a trabajar a un dibujante y luego vender al mundo las historietas. Ese paso no lo pudimos dar los mexicanos, pero los gringos sí. Entonces vendían a los diarios mexicanos, les vendían información y les vendían las tiras cómicas, muy baratas, por kilo prácticamente se las vendían. Entonces este señor no tenía diario y dijo, bueno, cada vez que compro me mandan tiras, entonces él ideó hacer una que se llamara Paquín, porque se llamaba Francisco, era de origen catalán. Vamos a poner Paquín y juntaba tiras cómicas para niños. Entonces eran puras tiras. Ese Paquín tenía este tamaño. Era un tamaño, esto es lo que le llaman tabloide. Entonces era así como La Jornada o La Prensa, no sé si. La Jornada, para más o menos el tamaño. Entonces traía puras tiras mexicanas, gringas, ¿no? Y ya después empezaron a trabajar algunos mexicanos. Entonces, como eso tenía mucho éxito, hubo alguien que dijo, se le prendió el foco y dije, no, yo voy a sacar otra. Entonces este señor le copió, ya ven cómo son le puso un Paquito. Entonces nada más le cambió una letra, Paquín, Paquito. Y este canijo la dio a 5 centavos, el otro valía 10 centavos y la vendió a la mitad del tamaño. Entonces también empezó a tener mucho éxito. Y este señor, según él, para que no le copiaran lo que él ya había copiado, sacó otra que se llamó El Pepín. Entonces, ¿por qué él se llamaba José? Entonces, si el otro que se llamaba Paquín, que era Francisco, dice, pues yo también, yo soy José, sacó su Pepín, que esa llegó a ser una de las más populares. Mientras sacaba su Pepín,
dijo, no, también las mujeres leen, entonces sacó uno para niñas que se llamaba Paquita. Nomás, el otro era el del Paquín, pero este le sacó Paquito o Paquita. Y bueno. Y hubo otro, en ese ya, porque eran muy populares, la gente las pedía, otra que se llamó Chamaco. Chamaco porque ese periodista que la sacó, le decían Chamaco, era un periodista que se había iniciado muy joven y le decían Chamaco Herrerías. Entonces él sacó su revista, Chamaco. Entonces estaba Paquín, Paquito, Paquita, Pepín, Chamaco de afuera, todos estaban ahí. Esas revistas que fueron semanarias empezaron a salir 2 veces por semana, luego 3 veces por semana, y luego idearon, como era, por ejemplo, el Pepín, estaba de este tamaño, ideó otra a la mitad que le puso Paquín mediano, y luego otro doblez un poco más chiquita y le puso Paquín chico. O sea, y todas hacían lo mismo. O sea, había Pepín grande y Pepín chico, Paquín grande, Paquín chico, Paquito grande, Paquito mediano, Paquito chico. Eso empezó a tener mucho éxito. Ese éxito vino a provocar que los mexicanos, los editores dijeron, ¿saben qué? Vamos a invitar a los mexicanos que empiecen a producir, porque pues, estos gringos pues son los temas gringos, ¿no? Ya algo más sabroso, algo más mexicano. Entonces empezaron a sacar que el amor de los volcanes, estas leyendas aztecas, ya de los charros por acá, o sea, mucha cosa mexicana ya empezó, y poco a poco fueron desplazando a todos los gringos. Llegó el momento en que los gringos no tenían cabida en esas revistas. Eso que había empezado con puras tiras cómicas gringas, o sea, con Dick Tracy, con El Fantasma, con Popeye, con El Ratón Miguelito, con todos ustedes que eran gringas, los mexicanos les ganaron y las desplazaron. Y bueno, esas revistas que les decía que habían salido una vez a la semana, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, llegaron a convertirse en los primeros diarios de historieta del mundo. O sea, esa es una aportación de los mexicanos. Los mexicanos cuando hacen algo le echan todo, nada de que medias tintas, ¿no? Entonces inventaron los diarios, los primeros diarios de historieta del mundo. Eso quiere decir que había lunes, martes, miércoles. ¿Cómo eran estas revistas? Estas revistas tenían, no sé, 60 páginas, entonces sacaban historias continuadas, traía 10, 12 historias, y ustedes leían la continuación al día siguiente. Es como si se sentaran a ver sus telenovelas y ven 10 telenovelas y mañana, o las series de manga, y mañana leen las continuaciones. En ese entonces pues no había tele, todavía se popularizaba, la radio apenas empezaba. Entonces, hola mija, ahí por ahí le ayudas a tu mami porque va a llegar aquí cargando. Aquí le ayudamos. Bueno, entonces, ¿qué estaba diciendo? Íbamos en que ¿qué? Sí, las revistas. Entonces empezaron a hacer diarios, ¿no? Empezaron a salir diarios, fueron los primeros diarios de historia. Entonces, en cada revista venían 10 historias continuadas. Esto quiere decir que los niños, jóvenes, gente grande, porque todo el mundo leía, estaban leyendo 10 novelas gráficas por entregas. O sea, gente que se estaba verdaderamente cultivando en la lectura de una manera fenomenal. Después de la revolución, digamos los 20, después terminó por los 20, en los 30, México tenía el interés, los primeros tareas de la gran revolución es alfabetizar. Entonces por ahí estaba un señor que se llamaba José Vasconcelos, que empezó a sacar un montón de libros baratos y no sé qué, bibliotecas, pero no prendía. El mexicano empezó verdaderamente a aprender a leer y a agarrarle un uso a la lectura hasta que aparecieron las historietas. Entonces, esa época, donde nacen los diarios de historietas,
es lo que se le ha llamado la época de oro de la historieta mexicana. Y está más o menos de por ahí, porque estas aparecieron por el 1938-39, ya cuando empezaron a hacer diarios. Entonces del 39 se aventaron toda la década de los 40 y gran parte de los 50. Eso es lo que se llama la época de oro de la historieta mexicana. Te digo, en esa época se distingue porque los dibujantes eran muy, iba a decir chingones, pero eran muy buenos. Escribían y dibujaban sus historias. Todos los días cada dibujante entregaba 5 o 6 páginas. Todos los días, todos los días. Entonces había historias que llegaban a tener más de 1000 páginas. La gente recortaba, digamos, su historia preferida y hacía tomos más o menos de 500 páginas. Entonces hay novelas gráficas que tienen 5 por 5, como 2500 o 3000 páginas. Ahí nacieron las verdaderas novelas gráficas. Las novelas gráficas, según los gringos, nacieron con Will Eisner por ahí, por los 60, que no sé qué. Pero no, desde los 40 los mexicanos ya habían inventado las novelas gráficas. Historias verdaderamente largas, llenas de tramas interesantes, que se vendían por entregas. Pues eso lo hicieron todos los grandes escritores, vendían por entregas Dumas y todos los que quieran, ¿no? Bueno, entonces esa época tan importante, ahí nacieron, les decía yo, esa etapa se identificaba porque los artistas escribían y dibujaban sus historias. Entonces, de los famosos de aquella época está un señor que se llama Germán Butze. Germán Butze es de los primeros. Aquí está, es de los super sabios. Esta es una edición que salió en los 50, pero desde 1936 la inventó este señor Germán Butze. ¿Era mexicano? ¿Desde qué origen? Claro, mexicano, nació aquí en México Germán Butze. Sus abuelos eran alemanes, pero él era completamente mexicano y quiero decirles que esta revista de los superhéroes es la primera revista de los superhéroes del mundo. O sea, Estados Unidos, nosotros inventamos los superhéroes. No, señor. Superman nació en 1938. Los supersabios nacieron en 1936. Diariamente aparecían. Porque, si bien las revistas salían semanalmente, los supersabios salían, además salían en el diario, un diario que se llamaba Novedades. Entonces es muy importante, le digo, ese es otro aporte. Si los mexicanos inventaron los diarios de historietas, los mexicanos inventaron también los primeros superhéroes de la historieta mundial. Bueno, entonces ese es de esa época de la época de oro, ¿no? Hay otro, no sé si lo tengo por aquí, también es de la época de oro. Era otra historia, la que él hacía se llamaba Guama, el hijo de la luna. Él se llama Joaquín Cervantes Basoco. Esta es una edición posterior. Pero aparecía en Chamaco, aparecía diariamente. Este es de los grandes también historietistas mexicanos, Joaquín Cervantes Basoco. Nuestro museo se llama Joaquín Cervantes Basoco. Hago un paréntesis, nuestro museo lo están ahorita remodelando. Sedatu le metió una lana ahí, ya está el peje, lo fue a inaugurar, no se ha terminado, pero ya está inaugurado por el peje. El señor presidente Andrés Manuel López Obrador, y en breve vamos a reinaugurar nuestro museo, ¿no? Entonces ahí vamos a hacer otra gran pachanga, ¿no? Que bueno, muchas gracias por aceptarnos acá. Bueno, entonces este es otro de aquella época y así algunos, ¿no? Ahora, esta época de los diarios de historieta, de la época de oro, resulta que los dueños de los diarios hicieron tanta lana que de ahí mantuvieron a los diarios de información. El Chamaco sacaba el Novedades, el Pepín mantenía toda la cadena García Balseca, todos los soles de México, el Sol de Puebla y todos esos. Y también la prensa, que también el Paquín también sacaba a la prensa, era un diario. Entonces estos señores tenían tanta lana que
empezó a cerrarse ese ciclo de los diarios y dijeron, no, pues ya no hay que hacerlo, ¿no? Entonces se creó la primera crisis de la historieta, estuvo muy canija, porque los grandes dibujantes, estos creadores, pues nunca pensaron que se les iba a acabar la chamba, entonces de repente le dijeron, ya, pues ya cerramos. ¿Cómo? Pues ya no hay que ver qué haces, ¿no? Y sí, el que vino ahora sí que a darle un levantón y a rescatar esa época, fue un señor que se llamó José G. Cruz. Ustedes van a ver ahí Santo, el enmascarado de plata, el valiente, algunas otras. Entonces, este señor fundó su propia editorial que se llamó Ediciones José G. Cruz. Aquí no tengo en la mano, pero obviamente la tenemos ahí en la exposición. Entonces, bueno, pero sí, aquí está Santo, el enmascarado de plata, ¿no? Era de José G. Cruz. Esta que está aquí también se llamaba Adelita, es el otro personaje, Adelita y las guerrillas. Sacó esta editorial y le dio trabajo a muchos de los trabajadores del Pepín y del Chamaco y del Paquín que se quedaron sin chamba, les dio trabajo. Entonces, empezó a ser una de las primeras editoriales importantes que empezó a dar la cara, porque cuando truenan los diarios, nace por ahí Editorial Novaro. Editorial Novaro empezó con Walt Disney y luego sacó Superman y luego sacó Batman y imagínense, ¿no? Aquí están las de Walt Disney. Entonces llegó un momento en que todo el mercado de las historietas pudo haber sido acaparado por las historietas gringas, como había sido al principio, que les decía que todas las tiras eran nada más tiras gringas, ¿no? Porque empezó a tener mucho éxito, la gente ya sabía leer y quería leer. Entonces Editorial Novaro, les digo, empezó a sacar las producciones de Walt Disney, luego Batman, luego Superman, y la prensa empezó a sacar por ahí también El Hombre Araña, El Halcón Negro, y entonces el que da la cara ahí es José G. Cruz. Le debemos mucho a José G. Cruz. José G. Cruz, él venía de esta época de los diarios de historietas. Él inventó eso que se llama el fotomontaje. Esto es de combinar las fotografías con dibujos. Entonces, esto él lo inventó y después todo el mundo le copió. Hubo infinidad de revistas nacionales y extranjeras que se hicieron con su sistema. Él también fue el primero que diseñó las primeras fotonovelas. Entonces, pues todo el mundo hacía fotonovelas. Y algo que le dolió a él mucho, que nadie le reconociera eso, ¿no? Cuando él decidió irse para Estados Unidos, después de que empezó a declinar, se fue con ese sentimiento. Y bueno, actualmente su hija vive en Guadalajara y es la que nos ha proporcionado mucha información. Bueno, entonces, ese es José G. Cruz. Otro que también vino ahí al rescate es don Gabriel Vargas. Don Gabriel Vargas, el de la familia Burrón. Él también viene de la época de los diarios de historieta. Por ahí van a ver la familia Burrón en la exposición. Pero ese también es otro que viene a rescatar. Y todavía dice Paquito presenta, o sea, fue lo último que quedó de las pioneras, ¿no? Paquito presenta la familia Burrón. Entonces, ¿qué tal, maestro? Arrímate, Edgar. Él, su papá también le ayudó al santo, ¿eh? Bueno, al dibujante del santo. Entonces, otro que llegó, les digo, fue Gabriel Vargas con la familia Burrón. También empezó también en los 50 a sacar ya, y entonces ya empezaron a enfrentar a los formatos gringos, ¿no? Porque los formatos gringos ya fueron los que sacaron este formato, que era de 32 páginas con portadas a color y etcétera, ¿no? Los mexicanos pues también adoptaron el formato y ya empezaron a sacar. Entonces, de entre ellas fue Tagua, ya nació Tagua, el hombre gacela, los super sabios, la familia Burrón, y qué otra por ahí se me está pasando. Bueno, hubo muchas de estas, pero una que se llamó el libro semanal. Esta es la novela policíaca, este es el libro policíaco, pero también estas aparecieron en 1952. Cuando Chamaco Truena, que era un diario, empieza a sacar estas producciones,
Esta igual también era el libro mensual y luego tenía tan éxito que fue el libro quincenal y luego tuvo que ser el libro semanal. En este caso es la novela policíaca, pero sí se acuerdan, ¿no? Sí. Este era el formato de la novela. Bueno, esa fue la época de ir recuperando poco a poco el terreno de la historieta. Estamos hablando ya de esta etapa de los 50, ¿no? Entonces ya lo que es los 60, los 70 y parte de los 80 va a ser la segunda gran época de nuestra historieta. Y afortunadamente Editorial Novaro, que les dije que sacaba Superman, Batman, empezó a sacar un montón de producciones para niños. Este es Tom y Jerry, que nos encantaba, Lorenzo y Pepita. Este es para una sola exposición tan grande, nada más si quisiéramos hablar de Novaro. Tenemos Sal y Pimienta, estos eran unos niños que hablaban medio raro y nada más entre ellos se entendían. Estaba Porky y sus amigos, Porky y sus amigos. Estaba El Pájaro Loco. Pájaro Loco son revistas que salían quincenales, algunas mensuales, pero semanarias. La Pequeña Lulú. Eran deliciosas historias. Y bueno, había también para las chichavas, así medio de amor, Susi, Secretos del Corazón. Entonces eran así como de amor. Estaban así las de vaqueros. Este es Opalón Cassidy, este era de vaqueros. Y la más famosa de vaquero, pues estaba El Llanero Solitario. También. Ahorita les voy a platicar la historia de estas publicaciones. Había, claro, las mujeres célebres, o sea, había historietas de un carácter cultural. Aquí salió Madame Curie, todos los que quieran en cuanto a mujeres de la ciencia, del arte, bailarinas, todo lo que quieran salió aquí en Mujeres Célebres. Y había, por ejemplo, también había joyas de la mitología, todo lo que era la mitología de los griegos, los aztecas, los mayas, de todo lo que quieran, Ícaro, todo lo que sea mitología, por aquí pasó por joyas de la mitología. Bueno, había otra que se llamaba Fantomas. Bueno, déjenme decirle, esto que ven acá, que aparece, inició todo esto de Novaro para niños, que inició, se hacía en Estados Unidos, mandaba los dibujos, aquí se hacían las traducciones y ya se armaban las revistas. Llegó el momento en que México se acabó toda la producción gringa. Esta y también, entre otras, las del Hombre Araña. Entonces México les decía, mándenos, porque estamos aquí. Dice, no, pues es que ya se acabaron todo. ¿Cómo? Dice, es que ustedes salen cada 8 días, nosotros salimos cada mes. Los gringos no le dieron batería a los lectores mexicanos. Entonces las editoriales mexicanas pidieron permiso a los gringos para escribir las historias y dibujarlas. Entonces mucho de lo que vimos por ahí de La Pantera Roja, Archie, La Pequeña Lulú, todo eso, que aparentemente eran producciones gringas, en realidad eran escritas y dibujadas por mexicanos. Inclusive El Hombre Araña. El Hombre Araña, Stan Lee no le dio batería a los mexicanos. O sea, bueno. Vamos, les decía, eso es en cuanto a las... Había, en los 60 también las series radiales eran muy famosas. El Ojo de Vidrio era una serie radial que también Doña Sara García, ella presentaba El Ojo de Vidrio, y otra de las más famosas pues era Chucho el Roto, el bandido generoso, también que eran éxitos de radio, y bueno, pues las transformaban en historietas. Otro de los éxitos de radio pues eran El Rayo de Plata, ¿no? El Rayo de Plata era de vaqueros, pero era más bien de rancheros, y aparecía, ¿no? Aquí estaba El Rayo de Plata, y ponían aquí todas las estaciones donde podían escucharse, ¿no? Y otra, la más importante de todas, pues es Calimán. Calimán, si ustedes lo tienen ahí, se van a poder tomar. Calimán nació en la radio en 1963, tuvo tanto éxito que en 1965 ya lo sacaron en historieta. Y fue de las revistas más exitosas. Ningún libro
ningún libro de la historia de las ediciones se ha vendido tanto, ¿no? Porque llegó a vender hasta más de 2 millones semanarios. Imaginen, 2 millones de historietas semanarias, luego multiplíquenle por un mes y multiplíquenle por un año, los que quieran. Era una millonada de lecturas que circulaban en México. O sea, todo el mundo leía historietas. O sea, los fifís, que los regañaba su mamá de que no leyeran esas cosas porque eran para ignorantes, sí, prácticamente le hacían caso a su mamá, pero a escondidas leían todo, ¿no? Y además cabían en el libro de química o lo que quiera, ahí traían eso. Y luego México también para el mundo produjo esto que se llamaban las minis. Entonces estas minis eran historias, eran verdaderas novelas gráficas. Las había de horror, las había de mini milagros, mini policíaca, mini historias, mini terror, había de todo, aquí están los de mini terror. Y esta pues se la guardaba uno acá, o sea, no es como el diario que trae aquí un cucurucho así del tamaño. Esto se las guardaba uno aquí en el bolsillo. Bueno, el Capulinita también, después había Capulina Grande, pero también sacó su capa. Esta es muy famosa, todavía aguantó muchísimo hasta los 90, ¿no? Eran miles la numeración que llegaban. Eso nunca ha ocurrido. Había ocurrido pues en el mundo de la historieta. Déjeme, dentro de la historieta también había para adultos. Esta se llama El jinete de la muerte, ¿no? Era un jinete, era un charro que veía, ya sabía quién se iba a morir, ¿no? Entonces, pero tenía las posibilidades de ser una persona humana, entonces era muy enamorado y de repente estaba ahí platicando con una dama, le decían, ¿sabes qué? Tienes que ir a recoger un difuntito. Ay, ¿cómo muere? Le decía la parca, ¿no? Entonces, el jinete de la muerte, ¿no? Había otra, esta de tradiciones y leyendas de la colonia. Puta, esta daba miedo, la leíamos, soñábamos muy feo, ¿no? Si la leíamos en la noche, ¿no? Pero todo el mundo las devoraba. Estas historias están basadas en las leyendas de México, ¿no? Hay libros, ¿no? De las leyendas de México y pues las transformaban a historieta. Entonces este señor que las dibujaba se llamaba Cristóbal Velasco, Crisbel era su nombre artístico, y después él dibujó Calimán, de aquí se fue para Calimán y fue muy famoso, el famoso Crisbel. Las portadas eran de un señor que se llamaba Francisco Palencia, por ahí van a ver una portada, no de él precisamente, pero sí su técnica, ¿no? Cómo hacían las portadas a colores. Entonces, aquí por detrás pues está Blue Demon, ¿no? O sea, no nada más Santos, estaba Blue Demon, el Huracán Ramírez. Bueno, tenía historieta hasta los boxeadores, había el Ratón Macías, que era muy famoso por esas épocas, tenía también su historieta, ¿no? El Ratón Macías. Y había esta, por ejemplo, que se llama Brujerías, que era un verdadero cotorreo, gore le llaman, esto de sacar descarnados y descuartizados. Este señor, el que la inventó, era un inmigrante español, se vino muy niño allá cuando las guerras allá en España, los fascistas habían tomado el gobierno con Franco a la cabeza, entonces todos los republicanos salieron y entre ellos venían algunos niños. Este niño que llegó aquí muy joven, después fue un gran historietista, se llamó José Cabezas, era uno de los más grandes historietistas. Él inventó esta de brujerías, aunque estas historietas pues tienen muchos papás, ¿no? También está Óscar González Guerrero, que es era el director artístico, entonces él también se adjudica la creación, y bueno, la verdad es que eran equipos de trabajo, ¿no? En un momento dado ya no sabían quién es el verdadero, porque uno tiene la idea, otro la realiza, y luego otro es el que la trabaja más, y bueno, entonces las historietas mexicanas, a diferencia de la primera etapa donde le decía que el dibujante escribía y dibujaba sus historias, ya en esta etapa les digo yo que eran tan voraces los lectores que se empezaron a formar los equipos de trabajo. Entonces ya la gente
se formaban los estudios, entonces ya uno escribía la historia, otro la trazaba a lápiz, otro la pintaba, otro la coloreaba, además todo era muy cuidadoso, alguien le encargaba exclusivamente el vestuario, ¿no? Porque si va a sacar una de tradiciones y leyendas, pues las carrozas, la ropa, los candelabros, las casas, todo debe ir de acuerdo con, eran verdaderas, como las películas, ¿no? Se cuidaba muchísimo, entonces se formaban verdaderos equipos de trabajo para hacer una historia. De investigación. Y de investigación también, ¿no? O sea, había de todo, ¿no? Entonces, eso es muy importante, porque entonces ya nadie dice, es que esa es mi historieta, ya es todo un grupo de gente la siente propia. Hay gente inclusive que no sabe dibujar, pero tiene capacidad para dibujar bonita letra. Entonces entraba al mundo de la historieta como una de las compañeras de trabajo de Cristóbal Velasco, Guillermina, no me acuerdo su nombre, pero no sabía dibujar, pero les gustaba escribir, entonces ya estaban, se sentían bonito cuando salía la revista, mira esta letra yo la hice, ¿no? Y a veces les daban su crédito, ¿no? Pues decía vestuario, fulano, ¿no? Tonos, porque en el caso, por ejemplo, de estas preciosuras, por ejemplo, no sé si la alcanzan a ver desde allá, esta preciosura que es de un cuautlense, dos cuautlenses, los hermanos Sanrubio, Rodolfo y René Sanrubio, bueno, y un escritor, que hacían una que se llamaba Samurai. Entonces, esta, por ejemplo, ellos en esos estudios se formaban los nuevos estudios. Después formaron su estudio, los Sanrubio, pero ellos se formaron en los estudios de Antonio Gutiérrez, que hacía Lágrimas y Risas. Entonces, por ejemplo, esta historia uno la escribía, Underwood, Ignacio Underwood, Rubén Lara la trataba. Rubén Lara era el que creó a Fantomas, el Fantomas mexicano, por ahí van a ver un Fantomas enorme con toda la historia de Fantomas. Entonces, ese señor Rubén Lara la trazaba y unos hacían los fondos, por ejemplo, en este caso no se ven fondos, pero digamos aquí sí vamos a ver una que sí tiene fondos. Le llamaban los fondos, lo que es la escenografía. Entonces había gente especializada en la escenografía y había quien dibujaba nada más la ropa, había quien dibujaba nada más el tono de carne, había quien dibujaba nada más las caritas, había quien dibujaba nada más las letras. Este material lo donó apenas Rodolfo Anrubio. Su hermano murió apenas. Vamos a darle un aplauso, ¿no? Seguramente nos está viendo en vivo. Y él nos donó esto para el museo. Sabes que aquí lo vamos a cuidar, los van a conocer y apreciar. Y hay más material de él ahí en exhibición. Entonces, les digo, se formaban los equipos, ¿no? Entonces, todo esto, los editores también, todo esto se terminó desgraciadamente, o sea, hay ciclos en todo esto, pero hay también responsables a veces, ¿no? Uno de ellos, el por qué perdimos todo esto, es la gran corrupción que se ha vivido en México, ¿no? La corrupción es espantosa, ¿no? No sé si recuerdan ustedes, cada sexenio había las devaluaciones, entonces las revistas empezaron a disminuir en tamaño y a crecer en precios. Llegó un momento en que pues ya las revistas no podían ser tan más pequeñas, ni los precios tan grandes, que el editor dijo, no, pues no, esto ya no es negocio. Entonces cerraron las editoriales y crearon una crisis espantosa entre los dibujantes, porque ya los dibujantes no estaban preparados como en esa primera etapa que escribían y dibujaban sus historias, porque ya los dibujantes estaba segmentada su labor, ¿no? Entonces una persona no podía hacer una historieta porque él nada más hacía letras o nada más dibujaba, ¿no? Decía, yo nada más dibujo, pero necesito una historia. Hacer una historia era una cosa, tenían que tener una capacidad, porque hay que tener un ritmo de la lectura. Como narrar historias es muy importante en la historieta, y los mexicanos lo sabían hacer muy bien. Pero si sabes hacer eso y no hay quien te lo dibuje, porque hay que pagarle al que lo va a dibujar, pues no. Entonces se sintió muy gacho esa etapa de la historieta. Otra cosa que también
vino a darle en la torre a esto es que los editores empezaron a despreciar el trabajo autoral. Si en la primera época los autores, los editores alentaban a los escritores a que escribieran y dibujaran, ya en esta segunda etapa, dijeron, no, me va a pedir derechos de autor, me va a pedir regalías. Entonces empezaron a cortar esa creatividad. Y entonces el editor dijo, ok, vamos a hacer una revista de vaqueros. ¿Sí? El editor registraba la de vaqueros. Contrataba a un escritor y contrataba a un dibujante. Entonces, en la primera etapa, el escritor, si no le convenía lo que le pagaba, se iba a otra editorial y se llevaba su historieta. Y aquí no te la puedes llevar porque la registró el editor. Entonces, si tú pedías aumento, te corrían y se conseguían a otro escritor. Pero entonces, las historietas ya no sabían igual, porque ya no eran de autor, ya eran así como que uno dibujaba otro. Entonces, como ya no le sabía igual al lector, y si a eso le sumamos de que está más cara y más pequeña, pues eso le dio en la torre a la historieta mexicana. Entonces, estamos hablando de los 80s, 90s. Rius es un caso muy especial. Rius era un caricaturista político. Él era un caricaturista político. Y le empezaron a cerrar las puertas en los diarios por la crítica que tenía. Entonces hubo un señor que lo invitó a hacer historieta. Ese señor se llama Rafael Viadana. Y ustedes van a ver aquí ahorita que veamos la exposición. Este señor Rafael Viadana era muy bueno. Will Eisner, que es uno de los más grandes historietistas del mundo, hacía una que se llamaba El Halcón Negro. Entonces, cuando les dije que no le daban, no pudieron con los mexicanos, que empezaron a hacerla los mexicanos, entonces esa calidad de Will Eisner la tenía Rafael Viadana. Rafael Viadana, ahí van a ver, hace los mismos dibujos que hacía Will Eisner, pero con su estilacho. Entonces él, en esa época de que se estaban generando las nuevas editoriales, tenían un proyecto de hacer una editorial que se llamaba Editorial Meridiano, y él tenía intención de hacer una historieta él era de Papantla, Veracruz. Entonces él quería hacer un indio calzonudo que tratara los temas políticos en historieta. O sea, él ya tenía toda la idea, ya tenía hasta personajes esbozados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se encontró a Rius y le dijo, ¿qué onda? Pues aquí, mano, sufriendo porque pues no tengo trabajo. Dice, pues haz historieta. Y Ríos le dice, pues es que yo no sé hacer historieta, ¿no? Cuando mucho te hago una tirita cómica. No, dice, ahorita la onda está en la historieta. Si yo te voy a enseñar, te voy a decir cómo se hace una historieta, cómo se hacen los diálogos, cómo se desarrolla un tema, etcétera. Dice, es más, ya hasta tengo el tema. Mira, es de un pueblo, y le describe todo lo que van a hacer los supermachos. Rius tuvo esa deuda con Viadana. La misma familiares de Viadana en un momento dado sí se sintieron mal porque Rius nunca dijo, bueno, si estoy aquí es porque se lo debo a Viadana. Desgraciadamente Rius no dijo eso, no estamos hablando mal, ya se murió, nos puede defender, no se vale. Pero Rius dijo, no, yo lo inventé y todo, también yo le creo a Rius. El caso es de que lo que sí sé es que Viadana, yo fui a Papantla y vi las casas de Texas y vi su zócalo y dije, no, pues esto es este es el zócalo y las casas de los supermachos. Bueno, los dibujos de las caricaturas de Viadana están ahí, si ustedes checan las caricaturas de los 60s que Viadana sacaba en la prensa, pues ahí están también los personajes de los supermachos. En fin, entonces Rius, pero como Rius es el gran hacedor de la historieta, ¿no? Desgraciadamente Viadana se muere a los 2, 3, 4 números y ya Rius se queda con toda la responsabilidad y tiene un éxito tremendo, ¿no? Durante un año, y ya luego los editores igual le empiezan a poner topes y a recortar, a cambiar los diálogos y a decir este asunto sí, no, y total los manda a volar y ya nace lo que van a ser los agachapos.
Esas nacen en 1968. Los Agachados son la primera revista del mundo que trata temas políticos que están sucediendo en el mismo momento. Es decir, la matanza de 1968 de Tlatelolco, o sea, Ríos saca los Agachados unos como 8 días antes de la matanza y ya saca el resumen del movimiento estudiantil. En ese momento está, o sea, los mexicanos también aportan para el mundo las primeras historietas políticas de crítica, y es Ríos al que le toca ese mérito, ¿no? Un gran aplauso al maestro Ríos porque se lo merece. El maestro Ríos. Bueno, por ahí vamos a ver, por ahí están los supermachos, los agachados, ahí están en la exposición. Nosotros tenemos originales que él donó al museo, afortunadamente, no están ahorita. Les decía, el museo actualmente está en remodelación, están todos ustedes invitados a la próxima reinauguración. Esperemos que ya en febrero lo tengamos disponible. Bueno, pues es ahí donde más o menos termina esto. El Museo de la Caricatura y la Historieta van a ser en el 2000, cuando está ya prácticamente agonizando la industria de la historieta. Todavía había algunos por ahí, como la de Samurai, donde trabajaban estos hermanos Sanrubio, estaba el Pantera todavía, por ahí van a ver algunas ediciones del Pantera, en fin, ¿no? Y el museo nace porque, como ustedes saben, yo hago una revista que se llama El Metiche, y en un aniversario del Metiche le hicimos un homenaje a los que hacían el Memín y el Chanoc, a Sixto Valencia y Ángel Mora. Entonces los invité a Cuautla y les dije, vamos a hacerles un homenaje. Entonces esa invitación que le hicimos a ellos se hizo muy grande y empezaron a aparecer los dibujantes, tanto historietistas como caricaturistas de Cuautla, y también a todos ellos les entregamos reconocimientos, y el homenaje que iba a ser inicialmente para 2 resultó como para 20, y muchos historietistas vinieron de México y empezaron a donarnos tanto revistas como originales. Y entonces pues ahí ya el otro año, que era el 7º año de Metiche, que era en el 2000, pues ya mejor fundamos el museo, pues ya teníamos la base, y con los que invitamos, que fueron los que hacían Fantoma, los que hacían Las Lágrimas y Risas, el que hacía el Memín, el que hacía Tagua, don Cervantes Basoco, pues todos ellos vinieron y todos ellos donaron. Entonces cada año empezamos a hacer nuestro aniversario y cada año se iban agregando más, les hacíamos homenaje a más hombres, mujeres, sobre todo. Había unas mujeres que ya estaban por cumplir 100 años cuando hicimos uno exclusivamente para las mujeres en la historieta, y fue muy bonito, ¿no? Que ellas estaban pues admiradas porque había gente que las recordaba, empezaron a reconocer que habían hecho algo por la cultura en México, en fin, ¿no? Entonces, este museo va a cumplir 20 años ya, 20 años. Por ahí está mi hija, que tiene 20 años. El museo nació, la primera renta que pagamos fue un 15 de mayo, que fue el día que nació mi hija. Entonces, si quieren ver más o menos de qué tamaño es el museo, pues ahí saludamos a mi hija Frida. Entonces, ¿cómo vamos en tiempo? Díganme la hora. 8:10. Bueno, pues ya estuvo una hora de plática, ya estuvo bueno. Vamos a pasar rápido a algunas preguntas. Saludos. Saludos a todos los que están en vivo, nos están siguiendo en vivo. Seguramente por ahí hay varias manitas. Muchísimo gracias por acompañarnos. Aquí sigue la pancha. Qué bueno que existe esto en vivo, ¿no? Bueno, el caso es de que fuimos a dar a Japón. Ya. Todo esto, nosotros aprovechamos las redes sociales. Entonces todo lo que hacemos lo subimos a internet. Entonces nuestra revista invadió, ya les digo, España, Sudamérica, muchos mexicanos se han ido a vivir pues ahora sí que al resto del mundo. Hay mexicanos en Brasil, hay mexicanos en Japón, hay mexicanos donde quiera. Entonces a través del internet, a lo que a ellos les interesa conocer de la historieta mexicana, pues solamente acuden con nosotros, porque este museo, el Museo de la Caricatura y la Historieta, es el único museo de toda la República.
especializado en historieta mexicana. O sea, no hay otro en la República Mexicana. Un aplauso. Por eso estamos... Ahora que vino el peje, le entregamos aquí dice que México necesita un museo digno de la historieta. Ya existe uno, pero necesita uno más grandote, ¿no? Y ojalá hubiera un museo como estos en la República Mexicana, en cada estado. Pero, entonces, nos invitaron a escribir en Argentina, nos invitaron a escribir un libro sobre la historia de la historieta. En España nos invitaron a escribir para la enciclopedia del cómic mundial. Ahí en 4 tomos escribimos todo lo que se refiere a México, nos tocó escribirla ahí. Y recién estuvimos en Japón, donde hicieron un libro impresionante de casi 200 páginas, papel cuché a colores, con 3 ensayos sobre historieta. Por ahí lo van a poder apreciar, está ahí, junto con los tenis de Memín Pinguín, que nos donó Sixto Valencia en vida. Entonces, ya le dijimos al gobierno estatal, al federal, en el mundo hay un reconocimiento de la historieta, ahí está resurgiendo una revaloración de nuestra historieta. Los mexicanos necesitamos estar a la altura. Los jóvenes historietistas que están ahorita trabajando, sus modelos son los mangas japoneses, son los superhéroes gringos, pero pues ya chole, ¿no? De tener héroes con los calzones de fuera. Todos los mexicanos no tenían superhéroes, eran verdaderos héroes, ¿no? Utilizaban la inteligencia. Pues Calimán, quien se diga, ¿no? Calimán, sobre todo la inteligencia y los poderes mentales, ¿no? Chanó, pues era un pescador. Memín era un niño, no tenía papá. Carlangas, su papá era un canijo su mamá tenía que trabajar en un cabaret. Ernestillo, el amigo de Memín, era un carpintero, su papá era un borrachín, su mamá se había muerto. O sea, eran historias que llegaban a... Eran historias que todos los mexicanos vivían, ¿no? De alguna manera alguien vivía un pedacito de esas historias, ¿no? Por eso eran tan leídas, ¿no? Y si ustedes llegaron a ver las fotografías de los escritores y de los historietistas, tenían mesas llenas de cartas. Entonces no se preocupaban por inventar historias, ¿no? Ya venían a las historias que ellos iban a desarrollar. El mismo y el público obviamente se sentía identificado. Mira, yo, por ejemplo, esa del santo, me acuerdo que una señora dice que se ganó su máscara del santo, porque el del santo decía, envíenos una pequeña historia para que se desarrolle en historieta y nosotros les vamos a regalar una máscara del santo, ¿no? Entonces los niños mandaban, ahora sí que un pequeño guión para una historieta. Y el editor, fíjense cómo abusados los editores, ¿no? Se ganaban una lana y registraban ellos, pero los niños decían, pues esa historia, esa trama yo la viví o ya la propuse, etcétera, ¿no? Bueno, pero en fin era otra cosa. Entonces, les traigo, los que quieran adquirir uno de estos, va a valer 20 pesos. Aquí vienen apenas unos cuantos personajes de la historieta mexicana. Está Santo, el enmascarado de plata, Rolando el Rabioso, que era así como de medieval, pero ahí está Tagua, que era una especie de Tarzán. Están los super sabios, ya les expliqué quiénes son super sabios, el Melinda Linda, la Gran Bruja, Calimán, ¿quién está aquí? Es el Águila Solitaria. Está Memín, está el Pantera, están los de Rius, aquí está Calzonzin, Capulina, Rarotonga, esta Trinca era el Chisi, el Simón Simonazo, Secub, que era el padrino de Chanoc, está, les decía yo, Adelita de las Guerrillas, está Fantomas, está Blue Demon, está Borolas, la esposa de Joaquino Burrón, y está Carmatón, ¿no? Este charro de aquí es el Payo, ¿no? El Payo era ranchera, un hombre contra el mundo. Bueno, pues le vamos a parar a este cotorreo y vamos a invitar, si están de acuerdo, unas preguntas, no muchas, para que veamos la exposición y luego nos echamos un chocolatito y un pancito. No se vayan, ¿eh? Ajá. ¿Qué tanta influencia tuvo Memín Pingüín en todo lo que nos has platicado?
Miren, Memín Pinguín era de pingo, era pinguín, pero los mexicanos inventamos, ¿no? Pingüín. Ya después le tuvieron que poner diéresis para que decía pingüín. Pero inicialmente era pinguín porque era un pingo, era un diablillo. Y Memín era el nombre del novio de Yolanda Vargas Dulce, se llama Guillermo de la Parra. Este Guillermo fue el que inventó Rarotonga, la belleza negra, ¿no? Sí, se acuerdan de Rarotonga, ¿no? Bueno, por ahí está Rarotonga, ahí la vamos a ver. Entonces, el novio de Yolanda Vargas Dulce es Rarotonga. Yolanda Vargas Dulce, su mamá, ahora sí que su abuela, eran de origen francés. Yolanda Vargas Dulce vivió de muy niña, la dejaron en un convento, porque su papá los abandonó a la familia, se fue a Estados Unidos, el papá era redactor del Universal. Entonces la señora se las vio negra, tenía 2 hijas y las envió a un convento. Entonces, después la señora se fue a Estados Unidos a buscar al señor, a su esposo, y se llevó a las niñas. Allá las niñas tuvieron, ya saben cómo tratan a los mexicanos, y todos son niños, ¿no? Entonces sufrieron el bullying de niños. Por ahí a Memín le pasa cuando él va a Estados Unidos, de ahí va sacando sus historias. Ella de niña, su gran ansiedad, su gran sueño era vender periódicos. De ahí sale esta que le llaman la Ladronzuela, que es una niña que vende periódicos. Que después se casa con un ricachón, etcétera, ¿no? Pero ella, en 1943, ella le dicen que necesitaba una historieta para niños, porque pues ya casi no había para niños. Entonces ella iba a Cuba, también cantaba junto con su hermana, rubia y morena. Dice que ella era la morena, decía que ahora era rubia gracias a Miss Clairo, pero su hermana, ¿no? Entonces tocaron algunas canciones con Agustín Lara, ahí en la W cuando iniciaba. Entonces hacían giras, entonces fueron a Cuba, entonces allá veía a los niños negritos y entonces los historietistas son muy fijados, o sea, dicen, este sirve como para personaje, ¿no? Entonces seguramente algún niño por ahí bien rapadito, pues le gustó para un personaje. No, los historietistas van haciendo, son como cajitas, ¿no? Como muchos autores, escritores, ¿no? Toman una idea y después la integran en una obra. O igual los dibujantes hacen algún boceto y después dicen, esto me va a servir para después. Entonces ella vio así, un negrito. Entonces cuando le piden que haga una historia, pues estaba de moda en esa época La Pandilla en Estados Unidos. ¿Se acuerdan que le han sacado sus versiones? Sale un negrito todo eso. Entonces más o menos agarra esa trama y funda su pandilla, pero con mexicanos. Entonces estamos hablando de 1943. El Memín que nosotros conocemos nació en 1963. Es la historia que les platicaba, de que mamá me decía que ya había leído esa historia. Es que no habías llegado, cuando platicamos esa parte. Entonces, ella trabaja en el Pepín y ahí sale el Memín, salen 5 paginitas diariamente y se convirtió en una historia de, no sé, 5,000 páginas, o sea, unas verdaderas novelas gráficas. Entonces ella se sale porque ya empieza, dice, esto ya va a tronar. Ella se da cuenta de que ya van a tronar los diarios de historieta, se sale de los diarios y funda su editorial Argumentos, junto con su esposo. Su esposo es Guillermo de la Parra. Ella trabajaba en Pepín y su esposo trabajaba en Chamaco. Entonces salen, ellos lo que hacían era escribían argumentos. Por eso su editorial se llama Editorial Argumentos, que nada más decía Edar. Después va a ser Vid, porque es la hoja de la Parra, y el señor se llama Guillermo de la Parra, por eso se llama Vid y tiene una hoja de la Parra. Entonces, Memín, cuando pero ya ahí sí ya entra Sixto Valencia, ya tiene su propia historieta de 32 páginas, que había salido en el Pepín no se llamaba Memín, el personaje sí, pero la historieta se llamaba Almas de Mí. Y entonces ya cuando sacan Memín, pues ya tiene su título de Memín. Entonces Memín llega a tener un éxito fenomenal. Tiene 300 y tantos episodios. Y en el último episodio de esa serie se encuentran a un mago
y el mago tiene una bola de cristal, y dice, yo les voy a leer, yo les voy a decir quiénes son ustedes y cómo se conocieron, y aquí en la bola de cristal, ¿no? Y entonces, en el número 370, no me acuerdo cómo les digo, ellos empiezan a ver cómo se conocen, o sea, empieza a desarrollarse el número 1 de la historia. Y entonces empiezan a decir, ah, mira, ese soy yo, y así como si estuvieran viendo una película, pero en la bola de cristal. Entonces es muy interesante cómo los autores, los historietistas, empiezan a agarrar. Entonces ya están listos para que una nueva generación vuelva a disfrutar de la misma historia, porque los que ya la leyeron. Pero los niños nuevos quieren volverla a disfrutar, y entonces otra nueva camada de niños empiezan a releer. Y entonces así es el Memín. Entonces el Memín nunca va a terminar, porque cuando llega más al final conocen al mago, y en el mago ven otra vez el inicio de la historia. Sí. Yo hasta donde sé ahorita, Memín Pinguín también fue editado en Cuba, pero para libros de texto, que era obligatorio en Cuba tomarlo como lectura, con lo que estaba platicando el maestro. Para los niños, también en El Salvador, me parece, Memín fue editado también para libros de texto. Sí, está esa historia. Y bueno, la historia de que Televisa creó también una novela, pero que creo por el tema de la mamá de Carlos, que era pues, mujer de la calle, por eso es que dejaron de editarla en Televisa, pero había una novela en blanco y negro de Memín Pinguín también. Que intentaron hacer. Intentaron y ahora está. De hecho, a veces, bueno, yo en una ocasión en YouTube me metí y sí aparecen escenas de Memín como novela, pero ya no. En caricaturas, ¿no? Aparte de caricatura, novela, ¿Ah, sí? de un niño. Un niño. Un descubrimiento. Ahora sí que ahí se los dejo de tarea, búsquenlo. Sí. Bueno, otra preguntita para que pasemos a verla. Inauguramos la exposición. Bueno, platíquenos, ¿eh? Carmelita. El grupo Beat se hicieron ricos con todas las revistas que publicaron, ¿no? Sí, millonarios. Millonarios, y después ya se fueron a hotelería y no sé qué tanto más, ¿no? Sí, Y creo que después se separaron, ¿no? algo así pasó. Sí, este negocio forjó millonarios. O sea, no millonarios como el Slim, ¿no? Que el gobierno les regala una empresa como Telmex y después ya de ahí tiene toda la lana del mundo, y luego lo ponen como ejemplo de empresario. Pues qué clase de empresarios son esos, ¿no? Bueno, pero en fin, pero estos empresarios pues sí se fletaban a trabajar y bueno, producían, exportaban, le daban trabajo a muchísima gente. Pues imagínense, no hay aquí voceadores, pero pues, los voceadores dicen, yo de mi puesto le di de comer a mi familia, de aquí salió mi hijo profesionista, etcétera, ¿no? Pero sí eran unos canijos, ¿no? Porque no les daban regalías, ¿no? De hecho, esto que les decía yo, que las historietas se vendían en España, en Centroamérica, en Sudamérica, en gran parte de Estados Unidos, inclusive en algunos lugares europeos, aparte de España, con traducciones, no le decían a los dibujantes para no pagarles derechos de autor. Esos se viene a saber hasta ahorita, hasta por el internet, es lo que les decía, que dicen allá en España, oye, esto, que el otro. Es interesante porque allá en España estaba Franco, estaba el fascismo, ¿no? Entonces, pero sí se colaban las historietas mexicanas. En Sudamérica, pues estaban los gorilas, estaba Videla, estaba Pinochet, estaban los gorilas, estaban los fascistas, pero se colaban Novaro. Y podían leer La Pequeña Lulú, hechas por mexicanos, con historias y dibujos mexicanos, ¿no? O El Llanero Solitario, todo eso, ¿no? O las producciones mexicanas, como Fantomas, como Vidas, Mujeres Célebres, Vidas Ilustres. O sea, es muy interesante esa parte de cómo se hicieron millonetas. Por eso les digo, cuando truena la industria, los millonetas dicen, no, mejor aquí le paro yo, porque ya esto ya no da.
Y los que sí sufrieron bien gacho fueron los historietistas mexicanos, desgraciadamente, ¿no? Ya nosotros ya nos tocaron nada más esas historias de personas que murieron prácticamente en la miseria, de grandes, esos compas me decían, a veces comprábamos hasta un carro del año, siempre estrenábamos carro del año, dice, pero nunca, como era gente que venía desde abajo, se formaba desde abajo, no había esa cultura del ahorro o de la organización. Bueno, la organización menos, porque los mismos editores la prohibían, ¿no? Tú te querías asociar con otros dibujantes y te corrían, te ponían lista negra y ya no podías trabajar en ninguna editorial. Pero entonces ellos nunca creyeron en que se iba a acabar la chamba. Entonces sí hubo casos muy difíciles, y por eso esos originales que ven ustedes ahí tienen mucho de ese cariño de ellos, ¿no? Porque los donaron, porque fácil los hubieran podido haber vendido. No, pues los vendo, porque eso se hacía mucho, se deshacían de sus originales con mucho dolor de su corazón, porque eran noches de desvelos, a veces no dormían, a veces no comían por estar dibujando para que los lectores tuvieran una historieta nueva, fresca, variada. Y bueno, esos originales que ustedes van a ver tienen muchísimo de eso ahí, muchísimo de eso aquí, ¿no? Este amigo, por ejemplo, está pasando ahorita situaciones muy difíciles, ¿no? Pero nos donó esos originales, digo, bien pudo haberlos vendido, ¿no? Pero dijo, no, se van para el museo. Pues luego me dicen, oye, véndelos. No, pues que voy a andar yo vendiendo, esto no. Esto ya es patrimonio cultural de México, ¿no? Porque luego dicen, son muy dados los que entrevistan, ¿no? Ay, ¿cuál es la pieza más cara que tienes? Ay, ¿cómo? ¿Cuánto vale el calendario azteca? ¿Cuánto vale Tlaloc? O sea, no tienen precio, o sea, ya son parte de la cultura mexicana, ¿no? O sea, un dibujo como esto que sirvió para hacer millones y millones lo leyeron millones y millones de gente porque les decía que aparecía semanalmente y se guardaba y de generación en generación se leía y se rentaba. Entonces eso ya no tiene precio, ¿no? Aunque sí ya se ha generado como un mercado negro, ¿no? Los extranjeros, porque también lo leían en extranjeros, si tienen lana, ofrecen lana. Pago 1,000, 2,000, 3 pesos, 2,000 por ¿no? Y lo pago y se va a Puerto Rico, ¿no? Pues ya ni modo, el que lo tiene, si anda en apuros, pues lo vende. Pero por eso es importante que esto que está aquí, el patrimonio, el gobierno mexicano se ponga las pilas y lo declare patrimonio cultural mexicano, ¿no? Porque en ninguna parte del mundo la historieta está considerada como patrimonio cultural. Entonces sí, así, pero oficialmente no. Entonces México lo puede hacer. En la Ciudad de México han declarado patrimonio cultural hasta el perro, o sea, el escuincle ya declararon patrimonio cultural inmaterial, los mercados, la celebración esta de Iztapalapa, también de la pasión la declararon también patrimonio cultural. Entonces, que no declaremos patrimonio cultural a la historieta, pues se están tardando, pues nosotros le seguimos moliendo y lo vamos a lograr, espero. Entonces, ¿qué más? Otra preguntilla, ¿tienen para ir para irnos a ver la exposición? Para que... Vamos a ver la exposición. Sí, ya, ¿verdad? Una preguntita. Sí. De lo que usted ha visto, de lo que ha presentado, ¿a usted qué le inspiró en ese momento para desear fundar lo que es el museo? ¿Qué fue su inspiración al momento de leer? ¿Qué le ha inspirado para lo que ahora está haciendo? Sí, todos tenemos gustos. O sea, hay gente que les gustan los Beatles, ¿no? Entonces, imagínense que de repente llega George Harrison y te regala y te autografía uno de sus discos. Pues cámara, ¿no? Y si de repente todas las estrellas de rock te visitan y te regalan autografiado sus discos, pues ¿qué hago con esto? Si tú eres buena onda, si tú eres comerciante, dices, ahorita los voy a vender y me voy a hacer de una lana. Y si tienes buena onda, dices, bueno, estos los voy a exhibir para que otra gente conozca las firmas de los grandes estrellas de rock. Entonces fue lo que me pasó a mí. O sea, conocí a los que hacían las historietas
que yo leía de niño, al Memín, al del Chanog, al de Brujerías, al de La Pequeña Lelú, al del Llanero Solitario, al de Santo, al de Fantomas. Entonces yo los conocí porque hacíamos los eventos. Entonces me donaban obras. Había uno hasta que me dibujó, puso a Fantomas y me está feliz aniversario, me pone a Fantomas ahí saludando ahí al metiche, ¿no? Entonces eso que hicimos, pues todo ese material es el que digo, esto tiene que haber un museo. Y pregunté que dónde estaba el museo y no existía. Entonces dije, bueno, igual, si no existe, el que también me dio la idea fue nuestro amigo Humberto Castruita, por ahí algunos lo conocieron, un gran pintor, fue el que me dijo, hay que hacer un museo, sí, hay que hacerlo, pero hay que pagar renta, pagamos. Tú tienes un montón de cuates ahí en el metiche que se mochen, ¿no? Entonces, los del metiche que se anunciaban, dieron una cooperacha, que está el metiche, pueden llevárselo, cooperan con lo que quieran. Antes había un montón de patrocinadores, entonces ellos fueron los que se mocharon con un extra para pagar la primera renta aquí a una cuadra, ahí nació el Museo de la Caricatura y la Historieta, en las calles de Ayala y Guerrero. Era la planta, era la Casa de Morelos, imagínense, o sea, toda la manzana es Casa de Morelos, aunque actualmente nada más una parte es la Casa de Morelos, pero las casas de antes eran una manzana. Entonces cuando se instala Morelos, ahí es la Casa de Morelos. Entonces, una parte de la Casa de Morelos, toda esa carga histórica la recibe también el museo. De hecho, en uno de los cuartos había una bola de cañón de la época de la independencia. Yo no sé quién se la agandalló, pero yo la vi, ahí estaban pesadas, eran las balas de cañón. Entonces ahí ese es lo bonito, ¿no? Y ahorita estamos en Anenecuilco, allá nació el jefe Zapata. Imagínate, estamos como a 2 calles ahí de la casa de Zapata. Entonces, esto tiene mucha carga histórica, histórica, que esperemos que continúe, ¿no? Que esté a la altura. Bueno, ya por ahí alguien quiere, o ya. O sea, ¿el museo dónde se va, dónde está expuesto? El museo existe ya. Pero, Nació en Cuautla y actualmente está en la Casa de la Cultura Coronel Francisco Franco Salazar de Anenecuilco. Yo llegué a Anenecuilco y alquilé ahí una casa, ¿no? Ahí estaban más baratas que en Cuautla. Aquí cada año me subían la renta porque pensaban que tenía un montón de dinero, porque venían los grandes dibujantes y la prensa y todo. Decían, no, pues debe tener lana, vamos a cobrarle más. Entonces cada año nos subían la renta. Entonces nos llegamos a Anenecuilco y ahí se me acercó una Brianda Sánchez Aragón. Ella tenía la intención de fundar la Casa de la Cultura. Entonces me dijo que yo me sumara al proyecto. Dije, perfecto, yo le entro. Pero yo lo que quiero es un espacio para el Museo de la Caricatura y la Historieta. Si es así, le entramos, porque si no, imagínate. Dice, sí, maestro, adelante. Entonces, ese espacio que está ahí, donde está ahorita la Casa de la Cultura, antes había una casa que era la Conozumpo. Entonces, ahí nace la Casa de la Cultura y el primero que da clases y las primeras actividades de la Casa de la Cultura va a ser el museo y las clases que yo estoy dando. Antes nos ayudaba el PEFAN, el gobierno del estado, dábamos clases gratuitas para los niños. Entonces ya después ya había un proyecto y en ese proyecto decía, hay que hacer la Casa de la Cultura y necesitamos una construcción para la Casa de la Cultura y el Museo de la Caricatura y la Historieta. Adelante, ¿no? Entonces, ese proyecto lo toma un diputado federal, era ahorita me recuerdan su nombre, Nájera, Víctor Nájera. Entonces se consiguen 3,5 millones para construir el edificio. Entonces, pues ya, imagínense, ya teníamos edificio. Y durante más de 2 años, nadie se paraba ahí de todos los que fundamos la asociación civil. Entonces, el único que estaba ahí, pues era el museo de la Caricatura y la Historieta y los talleres que dábamos de caricatura gratis para los niños. Posteriormente se integra un maestro de inglés, posteriormente un maestro de danza y ya empieza a haber más movimiento, ¿no?
Entonces, ahorita que vino todo esto, a mí se me hace que sí saben todo eso de lo de Huesca, ¿no? Y todo eso, ¿no? Entonces, a mí se me hace que el gobierno federal, un poquito para compensar a los morelenses, le invirtió una buena lana en Enecuilco. Y las calles, hay luz, está el parque, o sea, hay mucha obra en Ayala, ¿no? Entonces, la casa de Zapata y le tocó la Casa de la Cultura. Entonces, yo en el área donde estaba no tenía loseta, no tenía puerta. Entonces, ahorita ya le pusieron su piso, ya tiene su puerta. Es un espacio bastante bonito. Entonces, ahí es donde los vamos a invitar. Ahora que se reinauguren, que se reinicien las labores de la Casa de la Cultura y del Museo de la Caricatura y la Historieta, pues ahí van a estar todos ustedes. Sí. Era lo que me preguntaste. Bueno, por eso existe el museo. ¿Ya? Nos vamos a... ¿sí? Una última, estamos aquí como la mañanera, pero ya no. ¿Qué opinión tienes sobre la relación de que ya el dibujo ha ido denigrándose y cayendo en lo que, por ejemplo, ya no es tan fino como antes era? Ahorita, por ejemplo, el dibujo, lo he notado por ejemplo, un suponer. Ahorita yo crecí con los Thundercats y todo eso, y ahorita están haciendo nuevos dibujos y ya deformes, pues. Sí, ¿verdad? Te digo, México tuvo esa particularidad. Había de todos los estilos, había desde los monigotes de Rius, que eran unos verdaderos monigotes, hasta dibujos preciosísimos como ¿no? Del maestro Gutiérrez o de estos Juanes, ¿no? Pues había de todo. Y después hubo una época donde se declinó por el pornosoft, le dicen, ¿no? O sea, no llegaba a ser pornográfica, pero sí eran más o menos eroticonas o sensuales, porque querían vender, ¿no? Y ya dijeron, no, pues esto vende, ¿no? Pero pues ya ahorita ya ni eso. Pero hay mucho, de todo hay, todavía se sigue haciendo dibujo, pues está Edgar Clement, hay varios autores, está el de Buba, o sea, hay mucho dibujo de muchísima calidad. Lo que pasa es que no hay una industria donde pueda promoverse todo eso, esa es la gran desgracia, que no hay industria. Pero se le está echando ganas, ya hay, yo creo que poco a poco, ¿no? Pues ya ni modo. Pero proyectos como el museo van a ayudar mucho a eso, ¿no? Bueno, así agüita, ¿eh? Pues podemos ir avanzando a lo que sigue, que es inaugurar la exposición, que estará, por cierto, aquí en Casa de Arte durante un mes. Y el siguiente mes tendremos otra. Entonces les invitamos a que sigan visitando la casa y todos los eventos. Hoy estamos ahora sí que muy contentos por recibir al Museo de la Caricatura en una pequeña muestra que la Nenecuilco viene a Cuautla y pues hay que aprovechar. Bueno, entonces antes de irnos, un gran aplauso para nuestros mecenas. Miren, y yo les traigo un agradecimiento, vamos a aprovechar para la foto, les traigo un agradecimiento para ustedes. Y traje dos, pero uno me van a firmar de recibido y otro es para ustedes. Para que haya constancia. Entonces vamos a tomarnos la foto primero y luego nos tomamos una foto atrás a ver cómo nos organizamos para que se vean todos. A ver, vamos a ponerle Frida, ¿quieres venir tantito? Vamos a ponerle Marcelina Benítez, ¿verdad? ¿Su segundo apellido es? Marcelina Benítez Figueroa. ¿Sí? ¿Ya te tienes que ir? Bueno. Gracias. Bueno. Gracias a ti, por acompañarnos. Fírmale aquí, mija. ¿Dime qué?
Tú eres en representación de los amigos del museo. Ah, bueno. Bueno, entonces si nos acompañan los de... Y aquí lo que dice acá... ¿Quieres leerlo en voz alta? No, Tengo tú. que ir al baño. Bueno, dice acá... El Museo de la Caricatura y la Historieta Joaquín Cervantes Basoco y la revista El Metiche otorgan el presente agradecimiento a Casa de Arte y Malizzi Arte Escénico y por supuesto a nuestra compañera Marcelina Benítez Figueroa por su generoso apoyo en la realización de la conferencia y exposición Homenaje a la Historieta Mexicana. H.H. Cuautla Amor, a 7 de febrero del 2020, firma servilleta Rubén Eduardo Soto Díaz y aquí la familia Valle por los amigos del museo. Y este es para ustedes. Gracias. Y ya luego ya vas a firmar de recibido, ya no hay ningún problema. Bueno, entonces los que quieran tomar, vamos a tomarnos una foto, ¿no? Júntense y aquí nos organizamos ya para ir a inaugurar, porque ya por si se me van, ya salieron en la foto. Sí, bueno, ¿no te salieron en la foto? De este lado, ¿no? Gracias, man. Luego te lo firmo allá. Muchísimas gracias, ¿eh? Te lo agradezco muchísimo. Vamos a acomodarnos. No, se me vayan, porque hay algunos que quieren ir. Ahí está el pan. Decía mi abuelita, déjenme con la deuda, no, pero no con el mundo. Entonces nos arrimamos para la foto, ¿no? Reclinquémonos. Todos los que puedan, los más apachurrados que podamos. Vente a Edgar aquí, mira. Date una sillita. ¿Sí? Ahí estamos. Bueno, un aplausote para... Un saludo, ya nos están viendo en Facebook, en vivo. Muchísimas gracias. Además todo esto va a quedar grabado. Vamos a subir también a YouTube para que quede constancia de que aquí estuvieron todos ustedes. Muchas gracias. Vamos a pasar al corte de listón. Vamos a ver, vamos a pedirle a mi carnal que me acompañe aquí para hacer el corte. Amigos de Casa de ¿Quién viene aquí? Tú es que ella va a tomar la foto. A ver, así, bríncale aquí. A ver. Pues tu mami. Aquí está. Ay, pues es la... Con calma, con calma, con calma. Bueno, ahora sí todos agárrenle aquí a la... Sí, pues trata de que, ¿qué tal si está muy duro ya entre tres? Pues dale. Avilen las tijeras. Pues para que... Antes de que le corte. Es que hacen tanto recorte con esas tijeras que ya se desafilaron. Dale. Dale. Con los dientes. Ahí está. Pues ahora sí que interesantes peregrinos, vamos a ver la exposición. Es muy rápido, ¿eh? Ya saben, Calimán no necesita presentación. Esto que ven aquí son los tenis de Memín Pinguín. Eso lo tomó Sixto Valencia. Esta es la gorrita que él diseñó para su personaje.
Y esto que está aquí es un dibujo original de la historieta. Está hecho, le llamamos el medio tono, es la tinta china aguadita, da esos tonos grises. La que está ahí es la camiseta de Mimi Pinguín, y eso que ven está ahí es un libro escrito en japonés donde hablan de Mimi Pinguín, que es el libro que les digo que nos hicieron. Bueno, eso. Esto rápidamente les platico. Esto que está aquí es el Tlacuilo de Oro. Este Tlacuilo era como el Oscar que se entregaba al mejor dibujante, al mejor, así como los Oscars, ¿no? Que entregan que el mejor, todo lo que quieran. Bueno, el mejor dibujante, el mejor escritor, le entregaban su Tlacuilo de Oro. Este me lo donó una señora que se llama Elia Dercel. Ella se lo dieron por la mejor fotonovela de 1973. Ella es la escritora. Esto que ven aquí son una revista que trae los códices. Los códices son historias contadas con dibujos. O sea, quien hacía los códices era el Tlacuilo. Por eso el Tlacuilo de Oro va a ser la presea que se le entrega al dibujante. Entonces los historietistas mexicanos se consideraban a ellos mismos, o si se consideran los modernos Tlacuilos, ¿vale? Entonces, esto que ven ustedes acá, esta obra, ese es el personaje que inventa Joaquín Cervantes Basoco, que es el patrón de nuestro museo, y aquí es una pintura hecha por Eladio Velarde. Eladio Velarde es uno de los más grandes pintores de México, y trabajaban el guas y el óleo, y se hacían a veces hasta 2 o 3 portadas por semana. Eran unos verdaderos artistas, trabajaban rápido, bonito, bien hecho. Joaquín Cervantes Basoco. Y aquí ya lo que les decía aquí, ¿no? ¿Qué precio le vamos a dar? No tiene precio. Después lo leen con calma. Y ahí viene lo que es el museo. Vamos a ver para acá. Ya huele a chocolate. Sí, ya. Chocolate de pasa. Esto que ven ustedes acá es obra del maestro Jorge Aviña. Jorge Aviña es famosísimo porque él hacía las portadas del libro vaquero y de la novela policíaca. Imagínense hacer con esta calidad, mínimo 2 portadas a la semana. O sea, tiene una calidad impresionante. Pues eran muy rápidos, eran unos verdaderos artistas. Bueno, pero aquí en esta pueden ustedes ver el trazo a lápiz. Esta es muy didáctica. El trazo a lápiz y luego cómo va agregando los colores. Esto le llaman wash, es una especie de acrílicos, pero pueden dar un tono así como de óleo, pero es muy rápido, porque se sacan muy rápido. Entonces, para las necesidades de la historieta fue muy bueno. Casi todos utilizaban eso. Ya saben, es España, ¿no? Hay una revista de fútbol, también hecha por Joaquín Cervantes Basoco. Esta está hecha por el maestro Benjamín Orozco. Ya falleció de la cara. Pero Jorge Aviña sí mismo. También, es otra de las portadas, son las portadas de las historietas. Esta se llamaba Frank Kane, el maestro es Rafael Gallur, también salía cada 8 días. Y bueno, actualmente ha hecho muchas de luchadores y todo eso, ¿no? Esta está acá, esta es Adelita, es la que decía de José G. Cruz, José G. Cruz inventó a Santo el enmascarado de plata. De hecho, él tiene registrado el nombre del enmascarado de plata, lo registró José G. Cruz porque él lo inventó. Él le inventó toda esa áurea de héroe, de luchador contra momias y vampiros. Todo eso se lo creó José G. Cruz. La revista nace en 1952 y la primera película del Santo va a ser 6 años después, hasta el 58. O sea, ya José G. Cruz es el que le va a forjar la personalidad. También saca Adelita. Y este es el caso que les platicaba de los mexicanos que se comieron toda la producción gringa y después hacíamos los mexicanos, o sea, en este caso José Luis Durán. Son dibujos del hombre araña, con historias hechas por mexicanos, dibujos de José Luis Durán, y hasta villanos se inventaron, ¿no? Bueno, por aquí, desgraciadamente no está nuestro compañero, es un compañero de Cuautla, firma como Litus. Ojalá nos pueda acompañar después, pero estos son los cuautlenses, ya saben, aquí está San Diego, ¿no?
y este es de la revista. Estos son los cuautlenses que eran los alumnos adelantados del que hacía las lágrimas cenizas, don Antonio Gutiérrez. Este es el que les decía que los dibujos originarios inventó Julio Lexman, y este es el dibujo que hacían los mexicanos. Este fue el que invitó, este es Rafael de Adana, fue el que invitó a Ríos a hacer historieta, el maestro Rafael de Adana, de Papantla, Veracruz, muy joven, falleció como de 40 años, pero era pintor, historietista, escritor, editor. Esto que está acá, estos, les decía que se van creando los estudios. Entonces Tony Starr, los dibujos de Tony Starr, Antonio Estrella, no sé si conocen a Antonio Estrella, Humberto. Sí, entonces aquí, este es así muy didáctico, aquí pueden ver el trazo a lápiz y después cómo va entintando. Es muy interesante para que vean cómo se trabajaba, ¿no? Cómo todo nace a partir de un papel en blanco, un trazo a lápiz y después entra la tinta china. Como ven, esto no necesita colores, los colores los dan los tonos, ¿verdad? Los achurados, los contrastes, porque en un tiempo pues, era muy caro publicar a colores, entonces los mexicanos eran muy buenos para esto de utilizar el blanco y negro. Esta silla después llevó colores, este es Ángel Mora, es Chanot y se ocupa ya, ¿no? Esta es obra de Ángel Mora, fundador del museo, ya falleció. La historia original de esta la inventó también un emigrante español, se llama Ángel Martín de Lucenay, y luego tuvo un gran éxito con otro mexicano, se llamó Pedro Sapiani, era el que escribió las historias más famosas de Charnock. Charnock, le pregunté al autor qué quiere decir Charnock, y él decía que era algo así como el dios rojo, por eso Charnock tenía siempre su camiseta roja, ¿no? O sea, era bien interesante porque los superhéroes mexicanos simplemente tú te ponías una camisa roja y ya eres Charnock. Te colgabas por ahí un diente de perro y decías que era de tigre, ¿no? Bueno, esa es obra de Sixto Valencia, el de Memín. O sea, no nada más hacía Memín, era muy buen pintor aquí. Si ustedes ven aquí, es un ahorcado, pero visto desde arriba, ¿no? Es una escena así como de la época de la Revolución Mexicana. Pero este que está aquí me lo donó el doctor Anguiano. Es hermano de Raúl Anguiano, el gran pintor Anguiano. Y lo hizo su hermano, Armando Anguiano. Sí, menos más chico, ¿no? Entonces él hacía historietas, así eran como hacían los originales, digamos, para la prensa. La prensa era del tamaño más o menos de la jornada. Así sacaban los dominicales. Los dominicales era una sección de historietas. Entonces este era un trabajo para ellos. Entonces salía gente, en este caso el escritor Anguiano, le encargaba a alguien que dibujaba, ¿no? Estaban de moda los taxanos, ¿no? Era. Bueno. Esto que ven aquí es la historia de Fantomas. Fantomas es el primer más importante de los que ha tenido creado por un mexicano. Hay una novela, ¿no? Inicio, ¿no? Es una novela escrita por los franceses, es de la arquitectura francesa, que se llama Pierre Soumestre y Marcel Alain. Pero ustedes le dicen a cualquier mexicano qué es eso y nadie sabe, o argentino, ¿no? Ellos saben que Fantomas fue hecha en México por mexicanos, la escribió Guillermo Mendizábal Lizalde y la dibujaba Rubén Lara. Tenía sus secretarias que eran las chicas por así que del calendario, ¿no? Del zodiaco, ¿no? Piscis, Cáncer, todas las eran auxiliares, ¿no? Y él era una especie de ladrón, pero, por ejemplo, se robó digamos, a la Gioconda, pero era muy bueno, entonces la pintó él, entonces la Gioconda que ustedes ven ahí, en realidad la pintó Fantomas, y el original lo tiene él en su refugio, ¿no? Cosas así, no era, ahí aprendía uno de pintores, de escritores, era una verdadera delicia leer Fantomas. Esto que ven aquí, o sea, es apenas una muestra muy pequeña de cómo eran los puestos de periódicos de la calle. En cada esquina había un puesto de periódico. Entonces, así como ven al niño, así estaban nosotros de niños, ¿no?
todo queríamos leer y compraban. Entonces decían, después esto mismo lo podían ver, pero rentado. La gente compraba tanto, la rentaba también. Entonces si costaban $1, la rentaban 20 centavos. Entonces el niño con $1, en lugar de comprar una de peso, pues leía 5, ¿no? Entonces era muy interesante. Entonces, es una labor. Mira, este es el metiche, una obra de las que hijos de mi hermano, plastilina, tienen un alma de acero, y es plastilina, este es más para protegerlo. Entonces está el metiche, las caricaturas que hago, y ese es el rincón del metiche, ¿no? Caricaturas zapatistas, algunas historietas, y aquí está los biches, es como el sargento Pimienta, ¿no? Pero en lugar de el sargento Pimienta tiene a Marilyn Monroe, aquí tiene a todos los personajes de la historia. Entonces esta la hicimos, estaba celebrando un aniversario de la presentación de que se había editado el libro del disco del sargento Pimienta, que creo que 50 años. Vamos a poner a trabajar a los Beatles que también pongan a discutir la historia. Lleguen ya al chocolate. Sí, tráeme todo y las revistas, todo tráeme para la mesa. Sí, las de aquí. Sí, en la mesa, sí. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por acompañarnos, esto después lo vamos a subir en YouTube, bueno, además se queda en Facebook. Muchísimas gracias por acompañarnos, un aplauso a todos, un saludo, vamos a saludar, muchísimas gracias, vamos a llegar al chocolatito y al pancito, muchas gracias Humberto.